especializado en petróleo, editor de Petroguía. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, Pedro, tus oyentes y por supuesto tu equipo de producción. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para que invites a la gente de una vez para que escuchen tu programa también, que está tan sonado y que tiene, amigos, hermanos de nosotros de la estación, con Giné González, por favor. Sí, bueno, todos los días, de lunes a viernes, 2 más 2, de 8 a 10 de la mañana. Ya estamos próximos a cumplir 3 años en el aire. Yo nunca me imaginé que, de mi parte, lo quiero decir, ¿no? De mi parte, ¿no? Porque sobre todo en mi caso, que yo no había hecho radio, nunca pensé que íbamos a llegar al tercer aniversario. Bueno, lo que pasa es que ustedes no solamente hablan del tema económico, que a veces a algunas personas no les gusta tanto. Ustedes son personas muy amplias, a ti te gusta la cocina, el turismo, lo mismo que Ginette, que habla de tantos temas, y muy aterrizados, pues, muy conectados con la gente, ¿no? Bueno, tú sabes que cuando a mí Enrique Gómez y Naidú González, la gerente de producción de la parte, no, me llamaron porque me conocían como eso, como invitado para hablar de petróleo, pues, y hasta ahí llegaba todo, ¿no? Entonces yo creo que tenían como dudas de si yo quería aceptar eso que llama Ginette, que la economía transversaliza, ¿no? De hablar de otras cosas que no fuera solamente petróleo o lo macro. Entonces ellos me sondearon de primero. Entonces después que yo dije que sí, bueno, es que fue y se armó el esquema de 2 más 2, ¿no? Pero esa fue, digamos, la primera pregunta que a mí me hicieron en una reunión ahí, en plena pandemia, por cierto. Te estoy hablando que eso fue como a mediados de 2020, cuando apenas estaba empezando la flexibilización del 7 más 7. Muy bien. Bueno, mira, en este momento la situación del petróleo en Venezuela, siempre se habla de la renovación de todo lo que son las licencias por parte de los Estados Unidos, porque estamos sancionados sobre Chevron y otras compañías. Acaban de aprobar 4. Quería que nos abrieras un poco el panorama, qué es lo que está pasando, por favor. Mira, quería aclarar ese punto porque no es que aprobaron 4 y hay titulares que han sido engañosos en ese sentido. Esto es una renovación de una licencia, la renovación número 12, que se le da a 4 empresas de servicio que tienen presencia aquí en Venezuela, todas de servicios petroleros, pero norteamericanas, como el caso de Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y Schlumberger. Y lo que hizo el Departamento del Tesoro ya ni sencillamente fue renovarles la licencia, pero con unas restricciones enormes. Entonces, he visto titulares como que se flexibilizaron las licencias, falso, como que se está aprobando por primera vez, falso, es simplemente una renovación de la licencia que ya existía. Y por cierto, estas compañías pensaban que podía venir algún tipo de flexibilización más allá del que ellas tienen. Ellas ahorita prácticamente lo que pueden hacer es pagar un personal mínimo, que básicamente la licencia lo dice claramente, cuidar los activos, es decir, están aquí como para que no se vayan y cuiden los bienes que tienen aquí. Entonces, lamentablemente, por cierto, esa era la misma licencia en la cual estaba incluida Chevron. El año pasado Chevron se le sacó esa licencia, se le dio la que se le otorgó en noviembre, tiene unas renovaciones automáticas, pero siempre estaba sujeto a revisión. Y bueno, creo que no es una buena, digamos, internamente no se ha interpretado esto como una buena señal el hecho de que esta licencia haya sido simplemente una renovación. Esta licencia comenzó siendo la licencia general 8 y ya va por la letra L. Yo espero, Pedro, que haya alguna mejora y no lleguemos a agotar las letras del alfabeto. Así es, pero mira, entonces son Halliburton, que tiene muchos años también tratando de mantenerse en el país, Baker Hughes, Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger y Weatherford. O sea, son 4 empresas que tienen unas quizás más que otras, pero todas tienen una larga trayectoria aquí en Venezuela y bueno, a eso sin contar que PDVSA les debe dinero, ¿no? Sí. Pero sumado a eso, habían unas perspectivas de que si habían unas flexibilizaciones más allá de las que le tiene Chevron, pues estas compañías podían, digamos, tener una flexibilización con esquemas de financiamiento, etcétera, para poder incrementar la producción, pero al restringirse toda operación, pues ya ni sencillamente no pueden hacer nada. Es así, pero por ejemplo, en la licencia de Chevron, ellos quisieran ampliar su producción en Venezuela, pero están limitados
no les dan ese permiso para involucrarse en nuevas exploraciones, no pueden No, para nada. explotar nuevo petróleo, o sea. No, ellas tienen que limitarse a recuperar la producción y alcanzar el nivel tope que puede permitirle los campos donde tienen. Es decir, la licencia no les permite a ellas más allá de lo que ya están haciendo, es decir, todavía falta camino por recorrer, es decir, todavía podemos ver, apenas llevamos 5 meses, donde estamos viendo resultados de crecimiento en la producción, ¿no? Y todavía falta camino por recorrer en lo que son las operaciones en las 4 empresas mixtas que ellas están. Habría que ver también, Pedro, digamos, esto en el caso del petróleo, también está esta autorización que les dio PDVSA a Eni y a Repsol para poder exportar líquidos de gas natural del proyecto Cagardón 4, que es el proyecto de gas más importante que tiene este país y uno de los proyectos de gas más importantes en general de América Latina. Hay que definir, digamos, finalmente que se explique claramente cómo van a ser esas exportaciones, cómo va a ser el pago de regalías. Yo creo que eso es otro elemento importante, pero indiscutiblemente que faltan medidas similares a las que se tomó con Chevron para que aquí podamos ver un resultado. Recordemos que hace apenas semana y media el ministro del Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, presentó el plan de recuperación petrolera, tiene una sigla que se llama el PRIP 2023. Ese plan contempla en los próximos 4 meses un crecimiento de casi 20% de la producción y tratar de llevar la producción a niveles de 1,1 millones de barriles diarios. Por supuesto, aquí está incluido el esfuerzo de Chevron, pero también está incluido el esfuerzo propio de PDVSA y esa es la gran interrogante. Está bien. Mira, tengo que hacer una pausa, Andrés. Regreso contigo después de escuchar la música del Circuito de Éxito. ¿Está bien? Vale, perfecto. Con muchísimo gusto, Pedro. Gracias. Ya regresamos. En el Circuito Éxito, una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
petróleo, editor de Petrovía y con su programa también aquí en la radio. Bueno, tenemos noticias que las exportaciones petroleras de Venezuela ya se incrementaron 11% en los primeros 4 meses del año, pero los ingresos petroleros marcan una tendencia distinta, ¿no? Porque es una caída del 21% del precio promedio del crudo Merey, el crudo Merey 16, la mezcla que sirve de referencia al mercado para Petróleos Venezuela, PDVSA. Por favor, Andrés, para que nos comente sobre esta noticia. Mira, sí, digamos, de acuerdo a la información que se dispone, recordemos que no hay data oficial, sino extraoficial de la que se va consiguiendo. Hay una baja, ha habido una baja significativa del crudo Merey, y eso también es su incidencia, tomando en cuenta que además ha repercutido en el nivel de los descuentos que otorga PDVSA para poder sacar el petróleo. Si se compara con un precio que recordemos a mediados del año pasado, Pedro, cuando teníamos precios del crudo, del Brent, por ejemplo, por encima de 120, 130 dólares, en el caso del petróleo venezolano, por las propias características de ser un petróleo pues más pesado, y sumado a eso el tema de las sanciones y las imposibilidades que hay para sacarlo, pues estaba por el orden de 92 dólares por barril más o menos. En la actualidad, estamos hablando de niveles más cercanos a 60, y el crecimiento de las exportaciones es muy bajo como para tú poder lograr compensar lo que se pierde por el bajo precio del petróleo venezolano con respecto a otros precios. Fíjate un detalle, Pedro, hace un par de años la diferencia del precio venezolano, del petróleo venezolano con respecto a la cesta OPEP, que está básicamente dominada por Arabia Saudita, era de apenas unos 8, 9, no llegaba ni a 10 dólares. En la actualidad ese diferencial se ha ampliado enormemente y ha habido momentos que casi llega a 25 dólares por barril. Entonces, con una caída de estas dimensiones, pues indiscutiblemente que eso tiene que repercutir sobre los ingresos. Por cierto, dentro de ese plan que presentó y que lo comentaban en el anterior segmento el ministro Tellechea, ahí se habla que la meta que tiene el Ejecutivo Nacional es de alcanzar un nivel de ingresos petroleros este año por el orden de los 13.000, un poco por encima de los 13.000 millones de dólares, es decir, que estaríamos frente a una realidad que entre enero y abril se ha recaudado aproximadamente ya un tercio. Entonces, lo que hace prever que los cálculos de PDVSA están sustentados en que se mantenga el actual nivel de precio y el actual nivel de producción, pero con un repunte en las exportaciones. Muy bien, pero toda esta situación que se ha presentado en Venezuela, que bueno, no en este momento se paró un poco el crecimiento de la economía, pero se esperaba que quizás los ingresos de Chevron y estas licencias que no sabemos si son nuevas o no, tú estás aclarando que no, puedan aumentar la producción y los ingresos de Venezuela. Mira, bueno, los ingresos van a ser por debajo de lo que, digamos, se hubiesen reportado el año pasado. Es decir, en ese sentido, digamos, estamos hablando frente a un ejecutivo que está limitado. Es decir, los ingresos estarían por debajo si se mantiene esta tendencia. Ahora, siempre cabe esperar, digamos, que se tomen algunas medidas correctivas. Uno cabría esperar que haya la posibilidad de una mayor flexibilización en las sanciones. Lo que pasa, Pedro, que en el caso, ese elemento al menos, se está cerrando, es decir, y se está cerrando por el tema electoral de los Estados Unidos, donde la administración Biden no la tiene complicada. Entonces, nada pareciera, sobre todo cuando el tema venezolano domina, pues no que domina, porque no es que domine, pero tiene un peso específico dentro de las políticas públicas de los Estados Unidos, y es un tema que ha polarizado en algunos casos a republicanos y demócratas, Mira, y a los venezolanos que son votantes en los Estados Unidos. Mira, pero ayer parece que esta presentación de DeSantis a través de Twitter fue un desastre. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, sí, eso vi, no, y hay una nota, Pedro, que la tiene The Economist hoy, que prácticamente The Economist da por descartado toda posibilidad que Ron DeSantis pueda enfrentarse a Donald, es decir, se va a enfrentar, pero dicen que va a ser desastroso y cuando empiecen ese proceso de que van haciendo las elecciones por estado,
prácticamente lo que da a entender The Economist es que Ron DeSantis se va a tener que retirar. O sea, no, me llamó la atención esta nota, búscala porque está bien interesante Sí, en The Economist. parece que la transmisión, que no fue buena, pero una cosa es la transmisión y otra cosa es el mensaje, pero todo será como un fake news o algo premeditado para poner lo que mira, que fue un desastre la presentación. Él ha metido varias patas, por ejemplo, se ha metido mucho con la empresa El tema de Disney, que tú Disney. lo has comentado, el tema de Disney. Sí, terrible. Oye, tiene unos enfrentamientos con Disney, ojo, no, viendo un poco la argumentación, llega un momento que tú dices, oye, pues son como demasiados privilegios, yo quiero que tú aportes más, es decir, vamos a poner, no es que vas a, digamos, diera esa impresión de que Disney se ha consolidado como una suerte de poder dentro del estado de Florida, ¿no? Sobre todo. Pero es un enfrentamiento que habría que ver si sobre todo por decisiones que he leído, que ha adoptado Disney, que al final tienen su impacto en el empleo, Pedro. Yo creo que cuando Bueno, se ven afectados puestos de empleo, ahí tú dices, oye, la política pública como que está errada. y retiraron una inversión billonaria que iban a hacer. Dijeron, mira, mientras esté DeSantis por ahí, yo no voy a hacer ninguna inversión. Y DeSantis debería más bien de tratar de conquistarlos, ¿no? Hagan la inversión, yo los voy a apoyar, esto es empleo, y poner las otras cosas como en manos de los electores, ¿no? Claro, se pareciera una suerte, haciendo hago un traslado de una palabra que le escucha a uno mucho a los empresarios y que tú a cada rato parece un rosario en tu programa y también en el de nosotros, que es el de la voracidad fiscal. Parece que tuvieran misterios dolorosos, entonces tú ves a los empresarios con un misterio doloroso el tema de la voracidad fiscal, pues pareciera que DeSantis tiene una suerte de voracidad, pero en su enfrentamiento con Disney. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Andrés, siempre le agradecido que estés en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, y saludo a tus oyentes y por supuesto a tu equipo de producción. Muchísimas gracias, Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en petróleo, editor de Petroguía. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más con ustedes. A continuación, una oportunidad.